ver un tema. Yo lo titulé así: echa fuera a la esclava, y estamos continuando con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Fíjense que esta carta del apóstol Pablo que escribe a las iglesias de Galacia es la primera carta del Nuevo Testamento. Antes de ella se escribió Santiago, que es un libro práctico para nuestra vida, pero es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, y él lo hace como una carta en defensa del evangelio. De eso se trata, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en estos días, en estos ya meses que hemos estado estudiando esta carta, cómo el apóstol Pablo se ha enfocado en defender el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque en el mensaje del evangelio no hay dos evangelios, o no hay evangelios diferentes. Solamente hay un evangelio, y ese es lo que Pablo defiende. Nosotros podemos diferir en ciertas cosas, y fíjense que en estos días empezamos a ver acerca de los dones espirituales, y a lo mejor alguien puede estar de acuerdo en que ciertos dones están vigentes y otros podemos decir que no es así. Pero esas son cosas secundarias en las que podemos diferir. En el evangelio no podemos nosotros diferir en nada, porque el evangelio está claro, está claramente establecido de qué se trata el evangelio, y dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, hablando acerca del evangelio y de lo que se trata, y él dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros vemos aquí claramente cómo Pablo está haciendo defensa de ese evangelio, y es por ello que nosotros no podemos ni siquiera poder decir que el evangelio, o que hay distintas maneras de ver el evangelio. El evangelio es uno solo, así de sencillo. Como les decía, hay quienes pueden pensar en la venida del Señor Jesucristo y pueden decir algunos: no, es que el Señor va a llegar en un caballo blanco. Otros pueden decir que va a llegar en una nube. Eso, como les decía, en eso podemos nosotros no estar de acuerdo, pero en el evangelio no. Y esa es la defensa, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo y seguiremos viendo. ¿Por qué? Porque para nosotros como cristianos es importante que nosotros tengamos claro de qué se trata el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio lo es todo para el cristiano. Entonces, vamos a darle base a lo que nosotros vamos a predicar el día de hoy, y lo encontramos nosotros en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 al 31. Hemos estado viendo pasajes que son extensos, pero es importante que nosotros estudiemos de esa manera para que nosotros podamos comprender más acerca de lo que Pablo habla a la iglesia de Galacia, y lo que ahora o la manera en que ahora nosotros debemos ser enseñados a través de esta carta. Dice Pablo aquí a los Gálatas, dice: decidme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Lo que nosotros vemos aquí es al apóstol Pablo contrastando en algunos puntos que el día de hoy nosotros vamos a estar tratando. Pablo hace algunos contrastes entre lo que es el cristianismo real y el legalismo. Y eso nosotros lo vamos a ver porque el legalismo esclaviza. Hay algo importante que nosotros debemos considerar y es que aquellos que quieren ganarse el favor de Dios, hablando en defensa de lo que Pablo o lo que Pablo está haciendo acerca del evangelio, es que aquellos que quieren ganarse el favor de Dios, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que están bajo maldición. Es imposible que por nuestros méritos nosotros podamos ganarnos el favor de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver esos contrastes y vamos a ver de qué manera nosotros podemos aplicar este texto del día de hoy a nuestra vida. Y comenzamos viendo a Pablo con sus características preguntas que él hace. Es una manera retórica en la que él enseñaba o trataba de enseñar cuando él escribía las cartas. Y él comienza diciendo, decidme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Una de las cosas importantes por las cuales nosotros debemos comenzar es primeramente recordando quién es Abraham o quién era Abraham. Y Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos que venía de una familia pagana. Recordemos que Abraham adoraba a dioses falsos y entonces Abraham fue llamado por Dios. Dios lo llamó para que dejara su tierra, para que se fuera a una tierra donde él iba a ser fructífero y además de todo ello, Dios había hecho un pacto con él a través de una señal que fue la señal de la circuncisión. Entonces, eso es lo que Dios hizo con Abraham. Él le da una señal del pacto que era la circuncisión. Pero lo que el apóstol Pablo defiende aquí o lo que él ha estado defendiendo durante estos capítulos es el hecho de que no porque Abraham haya sido circuncidado fue la manera en que él fue aceptado por Dios. Porque Pablo expresa claramente que fue por la fe de Abraham o porque Abraham creyó a Dios que a él le fue contado por justicia y entonces él pudo ser justificado delante de Dios. Entonces, no fue por obras, no fue de esa manera. Entonces, el Señor llama a Abraham, Dios lo llama, le hace un pacto con él y le dice que su descendencia iba a ser tan numerosa que iba a ser imposible contar. Y aparte de todo, él promete que a través de su simiente vendría un Salvador. A él había hecho una promesa para que ahora se ve cumplida en cada uno de nosotros. Entonces, ese era Abraham, un hombre que venía de una tierra donde se adoraban dioses falsos. Entonces, Pablo comienza con esta pregunta. ¿No han oído la ley? ¿Qué es lo que no han oído? Pablo entonces hace directamente o va directamente contra los legalistas, aquellos que habían sugerido o le habían sugerido a esas iglesias de Galacia que para poder tener una relación correcta con Dios ellos necesitaban cumplir con ciertos requisitos. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Empieza de esa manera y les dice, a ver, aquellos que están bajo la ley, aquellos que dicen que para poder tener una relación correcta con Dios necesitan cumplir con ciertos requisitos, recordemos cuáles eran estos requisitos, había que circuncidarse y cumplir con los ritos que tenían los judíos en ese tiempo. Entonces Pablo habla a ellos o está hablando acerca de ellos. Así que para la sociedad de este tiempo, o más bien de aquel tiempo como de nuestro tiempo, estar bajo la ley pareciera que tiene aparentes beneficios para todos. O creyéramos muchas veces, o la gente cree que tiene beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos muchas veces que tiene beneficios? ¿Por qué? Porque nos eleva el ego a nosotros. ¿De qué manera? Cada uno de nosotros, si hacemos lo correcto, entonces podemos felicitarnos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo mejor que los demás. Muchas veces eso se piensa. Aquellos que piensan que estar bajo la ley es un mérito, piensan de esa manera y dicen, bueno, yo me estoy comportando mejor que los demás y a veces nosotros pensamos eso, ¿verdad? A veces nosotros creemos que nuestro comportamiento nos hace aceptos delante de Dios y decimos, como decían los fariseos, yo no soy como los demás, yo no soy como ellos, yo cumplo, yo hago, yo obedezco a Dios. Eso
eso mismo pasa y a veces creemos que ese es un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera nosotros estamos en una correcta relación con Dios. Muchas veces pensamos de esa manera porque hay quienes creen y eso se da más de manera más común en la religión tradicional. Hay quienes piensan o quienes creen que ellos están ganando méritos para su salvación y eso también es equivocado. Lo vemos, como les decía, en la religión tradicional y lo vemos ahora que empieza este tiempo que se llama el tiempo de Cuaresma, en el cual la gente hace penitencias o hace cosas para ganar el favor de Dios y piensa que está haciendo méritos. La gente cree que porque se golpea la espalda, porque se va de rodillas, está haciendo méritos delante de Dios. Entonces, por eso algunos piensan que tiene beneficios el hecho de vivir de esa manera, ganando méritos para con Dios. La verdad no es así. Hay muchos que piensan que pueden ganarse el favor de Dios por sus esfuerzos también. Y a veces nosotros creemos o queremos ganarnos el favor de Dios con nuestro esfuerzo, con lo que nosotros hacemos. Y no es así. La palabra de Dios es clara cuando dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿qué hay que nosotros podamos hacer que agrade a Dios? En cuanto a nuestras obras, a lo que nosotros querramos hacer, no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer. Así que hoy pudiéramos preguntarnos esto, alguna, o hacernos esta pregunta: ¿qué preferimos nosotros? Si nosotros estamos bajo la ley, de esa manera creemos, o tal vez de esa manera nosotros podemos pensar que nosotros nos estamos ganando el favor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros con nuestro esfuerzo nos estamos haciendo o nos estamos justificando delante de Dios. ¿Eso preferimos? Más sin en cambio, si nosotros estamos bajo la gracia, lo que pasa es que lo que Dios ha hecho o lo que verdaderamente vale es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Entonces, el vivir bajo la gracia es quitar nuestra mirada de nosotros mismos o de nuestros méritos y poner nuestra mirada en los méritos que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros preferimos en nuestra vida? ¿Vivir bajo la gracia o vivir bajo la ley? Bajo aquello que nosotros creemos que nos justifica. Bajo la gracia nosotros centramos nuestra atención en Jesús y no en nosotros mismos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Vean lo que decía Spurgeon acerca de esto. Él decía, el cristiano no tiene por qué vivir bajo la ley. Y él preguntaba, ¿qué es la ley de Dios ahora? No está por encima de un cristiano, está por debajo de un cristiano, hablando de la ley. Algunos hombres sostienen la ley de Dios como una vara interrorem, es decir, para asustar o para tener miedo. Muchas veces la gente piensa de esa manera y a veces vemos la ley de Dios para infundir temor o para infundir miedo en las personas y muchos la ven de esa manera. Y dice así, no es así. La ley estaba con un cristiano. Le corresponde a ella caminar, ser su guía, su gobierno, su modelo. La ley es el camino que nos guía, no la vara que nos impulsa, ni el espíritu que nos impulsa. Entonces, Pablo ya había explicado ampliamente esto en la carta y él había dicho también cuál era el propósito de la ley. Y la ley simplemente es un guía para nosotros, como lo hemos mencionado, la ley para nosotros es el lindero que nosotros no podemos cruzar. Como lo dice aquí claramente Spurgeon, ella nos ayuda a caminar, ella es nuestra guía y ella nos ayuda para tener un gobierno. Eso es lo que hace, pero ella no es la vara que nos impulsa y muchas veces lo vemos de esa manera. A veces pensamos en la ley o creemos que la ley sirve para darnos temor a nosotros o para darnos miedo. Es que si no haces, Dios te va a castigar, porque lo escuchamos seguidamente también nosotros. Y lo que Spurgeon dice que no es así. La ley simplemente es un camino que nos guía y que nos guía para vivir nosotros en santidad.
Así que Pablo habla acerca de esto y le dice, ¿no han oído acerca de la ley? Pablo lo que empieza a decirles es, a ver, vamos a hacer un estudio de Génesis capítulo 16, les dice a los de la iglesia de Gálatas, porque ahí está la historia o la alegoría que Pablo quiere sacar para explicar claramente lo que él quería decir o lo que él trata de hacerlos entender a ellos. Pablo les muestra a ellos que no están manejando correctamente las escrituras del Antiguo Testamento y les mostrará un verdadero entendimiento de la ley de Moisés, la cual, si se hace de manera correcta, nos ayudará o los ayudara o los ayudaba a ellos a entender el verdadero evangelio que él predicaba. Entonces, para que nosotros podamos tener un correcto entendimiento del evangelio, es necesario que nosotros tengamos un correcto entendimiento de lo que la ley es y de lo que la ley hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, él empieza, como les decía, haciendo varios contrastes y el primer contraste que vamos a ver la mañana de hoy es el contraste entre los dos hijos. Les dice, ¿no han oído acerca de la ley? Y él comienza a decir, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces aquí Pablo ilustra la diferencia que existe entre la ley y la gracia usando el ejemplo de Ismael, el hijo de la esclava, y el ejemplo de Isaac, el hijo de la mujer libre, que es Sara. Entonces, una de las cosas que los judaizantes tenían en ese tiempo es que ellos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham. Acuérdense cómo luego cuando el Señor Jesucristo les decía algo, decía, si nosotros somos hijos de Abraham. Lo que Pablo les está diciendo aquí, ustedes no se olviden de una cosa, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces ellos creían y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pablo les dice, claro que sí, son hijos de Abraham, pero recuerden que hay dos hijos, no solamente uno. Y el apóstol Pablo lo que hace aquí es utilizar tres similitudes para mostrar que los judaizantes solamente o estaban representando a la descendencia de Ismael, no la de Isaac, porque ellos estaban esclavizados bajo la ley, porque ellos creían que iban a ganar el favor de Dios únicamente con lo que ellos hacían, con sus ritos, con el comportarse bien, con el hecho de que los vieran comportarse bien. Ellos tenían una actitud correcta de manera externa, pero no interna, porque ellos querían ganar el favor de Dios. Así que el apóstol Pablo les dice claramente a ellos, ustedes se creen hijos de Abraham, pero no lo son. O sí lo son, pero no son el hijo correcto, no son el hijo de la libre, sino el hijo de la esclava. Eso es lo que les está diciendo. La ley se compara con Ismael y la promesa con Isaac. Pablo hace una observación que aunque los dos hijos son del mismo padre, también tienen madres diferentes. Una era la esposa, que era la libre, y la otra la esclava. Y aquí la pregunta entonces que Pablo hace, dice, ¿quién es mayor? ¿Quién es la que, o cuál de los dos hijos va a recibir la herencia? Nosotros vimos ya también claramente acerca de los esclavos. Y Pablo hablaba acerca de aquellos que cuando aún no conocían a Cristo, que vivían en esclavitud y que ellos no tenían privilegios. De esa misma manera pasa. Abraham, los judaizantes más bien, que se creían hijos de Abraham, no se daban cuenta que ellos no estaban o no tenían derecho a heredar las bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos trataban de ganar su favor de Dios con su propio esfuerzo. Aquí lo vemos claramente nosotros. Uno era hijo de la esclava y otro de la libre. En ese sentido, Abraham pensaba en ayudar a Dios, porque dice aquí la palabra claramente, pero el de la esclava nació según la carne. Entonces nosotros vemos aquí una actitud de Abraham incorrecta. ¿Qué pasó con Abraham y qué pasó con Sara? Pues Dios hace una promesa y ellos ven que no se cumple, ya habían pasado años.
Entonces llega Sara y le dice a Abraham, pues yo no veo claro. ¿Tú ves claro? Y le dice a Abraham, no, pues yo tampoco. Y como que esa promesa no se cumple. Y entonces, pues le dice Sara a Abraham, que sabes qué, pues como no te cumple y yo creo que nosotros tenemos que echarle la mano a Dios de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que hacer algo nosotros y entonces le dice, ¿sabes qué? Pues tengo ahí la esclava, ahí está Agar, llégate a él y concibe. Y Abraham, bien obediente, ¿verdad? No dijo que no, ni siquiera puso pero y entonces hizo lo que la esposa le había dicho y entonces va y cae y desobedece o duda de la promesa de Dios. Y aquí hay algo importante para nosotros que nosotros podemos llevarnos de enseñanza, es ver a Abraham como el padre de la fe. Imagínense, él es el padre de la fe y dudó. No hizo lo que Dios le había dicho. No le creyó a Dios, en realidad no le creyó a Dios. Cuando Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia, ¿y qué dijo? Pues Dios no responde. Y aquí podemos nosotros aterrizarlo en nuestra vida con situaciones, aunque realmente no es el contexto adecuado, pero lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida en las situaciones por las cuales nosotros pasamos día a día. Y muchas veces Dios nos pide a nosotros tener paciencia. ¿Y qué pasa? Nosotros, al igual que Abraham, queremos ayudar a Dios. No tenemos paciencia, no esperamos y nosotros pasamos por situaciones en nuestra vida a veces complicadas, a veces problemas económicos con el marido, con la mujer, un montón de situaciones. Y nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros muchas veces no vemos respuesta de Dios. Y decimos, pues Dios no responde, como que ya se tardó. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo le voy a ayudar. Y a veces tenemos situaciones, a lo mejor la esposa con el esposo, el esposo es medio ríspido, y la esposa está orando a Dios, pero no, la esposa se desespera y dice, yo tengo que cambiar al marido y no lo va a cambiar. Es Dios quien va a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en Dios y confiar en Él. Abraham, como les decía, el padre de la fe dudó y esto nos lleva también a nosotros a poner nuestros ojos en Cristo y no en los personajes que hay en la Escritura, porque muchas veces idealizamos a quienes están o a los personajes que hay en la Escritura. Aquellos hombres que Dios escogió para un propósito. Lo importante y algo que nosotros debemos ver también es la gracia de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque aún así, fallando a Dios, Dios decidió usar a esos hombres. Pero dice la palabra de Dios que ellos están ahí como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Y nuestro ejemplo debe ser el Señor Jesucristo, no los hombres. Y nuestra confianza debe estar puesta en Dios y esperar en Él. No tratar de ayudarle a Abraham. Cometió un error. ¿Por qué? Porque Abraham pensó en ayudar a Dios. Él dijo, o tal vez creyó que Dios no lo iba a hacer. Y fue obediente a su esposa. Imagínense. Lamentablemente su esfuerzo personal resultó mal porque trajo consecuencias a su vida. Y eso pasa muchas veces en la vida de nosotros cuando Dios nos dice que esperemos y nosotros somos necios en decir no, yo lo voy a hacer. Eso muchas veces trae consecuencias a nuestra vida. Nosotros necesitamos esperar en Dios y nosotros necesitamos confiar en Dios. Así que Abraham no esperó en Dios y ahí vino, de ese nacimiento, vino Ismael. Por el otro lado, Isaac nació conforme a la promesa de Dios, dada por él, a pesar de las leyes de la probabilidad. Su nacimiento no hubiera sido posible sin la intervención sobrenatural de Dios. Entonces, aquí vemos una diferencia, el hecho de querer ayudar a Dios y el hecho de que Abraham y Sara hicieron algo que no debían hacer porque no esperaron a la promesa de Dios y ellos decidieron que el milagro sucediera por medio de ella. Ah, bueno, Dios te va a dar descendencia. Como yo no puedo, pues ahí está la esclava. Pero ahora, lo contrario. Ahora vemos nosotros a Isaac
que nace conforme a la promesa de Dios, lo cual indica una intervención sobrenatural de Dios. Y ahí hay una diferencia o un contraste entre los dos hijos. Uno nació de la carne, del deseo, de la voluntad de una persona por querer hacer aquello que pensaban que Dios no iba a hacer. Dice la Nueva Traducción Viviente que Ismael fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Cuál es el contraste? En el caso de Isaac, él nació como un milagro, dejando que Dios interviniera y él hiciera lo que él tenía que hacer. Y así, y esos son los hijos de Dios. Un hijo de Dios nace de la intervención divina, no de la intervención del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no somos renacidos de simiente de mujer ni de varón. Nosotros somos renacidos por el Espíritu Santo, una obra sobrenatural de Dios. En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento surge ese milagro. Y esto es lo que pasó en la vida de Abraham con su hijo Isaac. Ahora él hace un contraste también entre los dos pactos. Dice el capítulo 24 al 27, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, pues, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los que tienen marido. Y aquí nosotros lo leíamos al inicio. Pablo está haciendo alusión a Isaías capítulo 54, que nosotros leíamos hace un momento. Entonces, Pablo comienza diciendo que esto es una alegoría, pero en la actualidad la palabra alegoría significa como o habla acerca de una historia ficticia. Pero en realidad no es así, porque no es una historia ficticia, es una historia real lo que Pablo está contando aquí. Pablo, al referirse a alegoría, se refiere a una ilustración. Él dice que este nacimiento representa los dos pactos. El pacto de Dios que hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando Dios entregó las tablas a Moisés. Y Dios hizo ese pacto y le dijo a su pueblo que que ellos debían cumplir con esa ley para poder ser justificados delante de Dios, lo cual nosotros sabemos que es así. Entonces, por eso, ese pacto es un pacto que esclaviza, porque se convierte en un círculo en el cual no hay salida. ¿Por qué? Porque el hombre trata de agradar a Dios y nunca lo va a lograr. Con nuestras obras jamás vamos a agradar a Dios. Si nosotros queremos justificarnos delante de Dios a través de lo que hacemos, es imposible. Por eso dice aquí que ese pacto engendra hijos esclavos. Hombres que están esclavizados a la ley. Entonces, Pablo usa esa historia. Ismael es el pacto de la ley, mientras Isaac representa el pacto de la fe. No olvidemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que Pablo está haciendo es una representación de dos pactos y aquí nosotros tenemos que tener cuidado porque de aquí han surgido muchas herejías. Hablando acerca de la mujer. Dice aquí: más Jerusalén la de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Y han salido tantas herejías de este texto diciendo que Jesús es mujer, que Dios es mujer. Hay quienes dicen que está hablando de la Virgen María. No es así. Pablo lo que está haciendo simplemente es una ilustración, ilustrando a través del nacimiento o de dos madres distintas, una esclava y una libre. Lo único que está haciendo es eso, así de sencillo es el asunto. Les digo, pero pues muchas veces se tuerce la escritura para hacer o para enseñar cosas que la escritura no enseña. Yo he escuchado a alguien decir que Dios es mujer.
y tomando este texto, ¿cómo va? Y por eso es necesario que nosotros entendamos el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Así que los pactos representan a las madres. El de la ley produce hijos esclavos, que son los judaizantes, mientras el pacto de la fe produce hijos libres, que gozan su libertad como nuevas criaturas en Cristo. Y eso es diferente a lo que nosotros vemos. Un hijo o alguien que quiere vivir bajo la ley va a vivir esclavizado. Y alguien que vive ahora bajo la gracia vive libre. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres a todos y a cada uno de nosotros. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas, criaturas libres. Él nos libertó de la esclavitud de la ley. Y aquí me acordé, fíjense que cuando estaba leyendo esto, estaba estudiando también el texto donde habla, está creo en Mateo 28, donde habla acerca de ese texto que nosotros leemos y que dice Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y muchas veces, ahora que estaba estudiando este texto, me ponía a ver, porque muchas veces nosotros leemos este texto pensando en que tiene usted problemas económicos, le ha ido mal, se siente triste, se siente desanimado, y lo hemos escuchado muchas veces y decir: el Señor dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, porque yo les haré descansar. Pero ese texto a lo que se refiere es a la libertad que Cristo da del yugo de la esclavitud de la ley. Por eso Él dice: pongan su yugo mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo vengo a traer libertad a ustedes de la opresión, aquellos que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Por la ley, por vivir bajo la ley. La ley trae peso a nuestra vida, la ley trae esclavitud, y el yugo que Cristo pone en nuestra vida es ligero y es fácil, porque nos da libertad. Eso es a lo que se refiere ese texto. Entonces, aquellos que están en Cristo gozan de esa libertad. El pacto que esclaviza viene del Sinaí. Ese pacto produce servidumbre y experimenta su cumplimiento en la Jerusalén actual. Eso les dice Pablo a ellos. Pablo les está diciendo: la Jerusalén actual vive bajo esclavitud. ¿Por qué? Porque quiere vivir bajo las normas de la ley, y es imposible vivir de esa manera. Por el contrario, el que es libre o el libertador tiene su cumplimiento en la Jerusalén celestial, porque es espiritual. Y nosotros, dice Pablo, nosotros pertenecemos a esa Jerusalén, a la Jerusalén espiritual. Y no está hablando cuando habla acerca de los dos pactos, y habla acerca que dice aquí que una es del monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Y dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo, es la libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, prorrumpe de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El pacto del cual, o la Jerusalén de la cual habla Pablo, es la Jerusalén del cielo. Aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos que han dejado a un lado la esclavitud de la ley. Como les decía, esa libertad se cumple en la Jerusalén celestial porque es espiritual. El pacto de la fe produce libertad y promete más hijos que los de la ley. Por lo tanto, se considera como el que provee mayor bendición para la mujer que parecía no tener esperanza. De la estéril, que es Sara, la madre de Isaac, surgió una gran nación, porque estaba dicho que la libre tendría más hijos que la esclava. Entonces, de ahí proviene esa bendición, y nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial, a la libre. Nosotros vemos, ya para terminar, cómo Pablo hace una aplicación para los Gálatas, y esa aplicación también es para cada uno de nosotros. Él dice: pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En esta última sección de este pasaje que nos ocupa, Pablo aplica la alegoría del Antiguo Testamento a la situación de Galacia y propone 5 principios que deberían guiar a los hijos de la mujer libre. El primero de ellos es que los que han confiado en Cristo, los de la fe, estos son hijos de la promesa, no solo los judíos. Entonces Pablo les está diciendo a los Gálatas, si ustedes han puesto su fe en Jesucristo, entonces son ustedes hijos de la promesa. Si ustedes siguen confiando en la ley o quieren cumplir con la ley, ustedes entonces son hijos de la esclava. Los que han confiado en Cristo, los de la fe, son hijos de la promesa, como les decía. No solo los descendientes del nacimiento natural, ni los del esfuerzo humano, son los que son hijos de Abraham, sino los de la fe. Ellos querían o ellos creían que eran hijos de Abraham por su esfuerzo, porque ellos se esforzaban por cumplir lo que Dios había mandado, pero sabían que, o Pablo sabía que ellos no podían cumplirlo. Entonces, a quienes son semejantes en 2 maneras, perdón, ni los del esfuerzo humano, ni los que son hijos de Abraham, sino los de la fe como Isaac, a quien son semejantes en 2 maneras. Primero, en que son libres y no esclavos, y segunda, en que son semejantes en nacimiento, al haber nacido en la promesa de Dios. Aquellos que confiaban únicamente en Jesucristo y que ponían su confianza en Él y no en sus obras, son aquellos que verdaderamente están libres. Esos son los que son nacidos de la fe. Ellos ya no están bajo la ley, eso es lo que Pablo les decía. Los hijos verdaderos serán asediados, decía Pablo aquí, o serán perseguidos, porque provienen de la carne, porque no provienen de la carne, perdón. No cabe duda de que la expresión los hijos según la carne que se encuentra aquí se refiere a los judaizantes que querían ganar su justicia por medio de la obediencia a la ley. Por su parte, el ataque de que era objeto de los cristianos consistía más que nada no en persecución física, sino en críticas y desprecios. Aquellos que viven bajo la fe siempre serán atacados. Y eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Aquellos que confían plenamente en Jesucristo son perseguidos. Y aquí Pablo está hablando de lo que Ismael había hecho con Isaac. No precisamente lo había perseguido, pues si nosotros leemos, él se había burlado de él. Y Pablo aquí se refiere a eso, al hecho de que se habían burlado. Él está diciendo de que había sido perseguido. ¿Por qué? Porque se burlaban de él, porque hacían mofa de Isaac. De la misma manera, los judaizantes hacían mofa de aquellos que habían puesto su confianza en Jesucristo. Y les decían que cómo era posible que ellos creían que eran salvos si no cumplían con la ley. Entonces ellos eran perseguidos y lo vemos, como les decía, lo vemos cuando los fariseos hablaban con Jesús y cómo Jesús le recriminaba todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿por qué tus apóstoles no se lavan las manos? ¿Por qué tus apóstoles no ayunan? ¿Por qué tus apóstoles no hacen? Ellos eran perseguidos de esa manera. Lo mismo pasa con los cristianos. Quienes están en esclavitud ahora persiguen a los que están libres, así como Ismael acosaba a Isaac a través de la Biblia. La realidad es esa, que nosotros o los cristianos, un cristiano verdadero muchas veces es perseguido por alguien o algún hermano que aparentemente es cristiano, pero aún vive en esclavitud porque quiere cumplir con los ritos y a veces llega con la persona y le dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué? Aún hay personas que dicen, ¿por qué comiste cierta comida si tú no puedes comer? Lo vemos en algunos círculos cristianos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros y Pablo decía que todo lo que hay en la carnicería, de eso comamos. Y hay iglesias donde celebran todavía fiestas y la fiesta de los tabernáculos, todavía celebran o hacen ciertos ritos y ceremonias y dicen, ¿por qué ustedes no lo hacen si está escrito? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas de esas ceremonias
que Dios decía, y lo celebrarás por estatuto perpetuo, mientras estuviera el antiguo pacto, pero la gente quiere vivir todavía bajo esos principios que lo único que hacen es esclavizar. Así que algo que vemos aquí, dice Pablo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo del esclavo con el hijo de la libre. Así tal como Abraham tuvo que echar a Agar y a su hijo Ismael, nosotros debemos hacer lo mismo cuando nosotros tenemos en nuestra vida lo que nosotros tenemos que hacer, echar fuera esas actitudes de dependencia de nosotros mismos. Y ese es el tema del día de hoy, echa fuera a la esclava. Hay actitudes en nuestra vida que debemos echar fuera. ¿Y cuáles son esas actitudes? A lo mejor ahorita pudiéramos nosotros tratar y ustedes me pudieran decir, yo no tengo esas actitudes. ¿Por qué? Porque yo no hago ritos o yo no me estoy basando en la ley. Yo ya estoy bajo la gracia. ¿De qué manera nosotros muchas veces actuamos o de esa manera o esclavizados todavía en la manera en que muchas veces nosotros nos creemos o creemos que nosotros merecemos cosas delante de Él? A veces pensamos, a lo mejor nosotros ya no pensamos en esos ritos y no tenemos nada que ver con ello. Nosotros tenemos nuestra confianza plena en Jesucristo, pero lo que nosotros muchas veces hacemos es que nosotros creemos que merecemos cosas y a veces nos pasan situaciones y nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? Señor, yo te sirvo. Señor, yo hago. Señor, yo he sido fiel a ti. ¿Por qué entonces me pasa esto a mí? Nosotros muchas veces nuestro legalismo lo enfocamos en nuestros méritos o en lo que nosotros creemos que merecemos. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Y la realidad es que nosotros debemos vivir siempre conscientes de que nosotros no merecemos absolutamente nada. Les digo, desde que pasó esto en la iglesia de Galacia, apenas llevaba la iglesia de Galacia alrededor de unos, o habían pasado alrededor de unos 50 años de que el Señor Jesucristo había partido, fue como por, no tantos años, más bien como por el año 50 después de Cristo, empezó a suceder esto. Y Pablo les dice, tan pronto ellos se alejaron, ahora eso pasa y desde que eso sucedió, hay refritos de todo eso en la vida cristiana o en las iglesias cristianas. Y uno de esos refritos es eso, el creer que nosotros merecemos más, porque somos hijos de Dios. Y hay tantas doctrinas en la actualidad y eso es ir en contra del mensaje del Evangelio cuando la gente dice, tú eres hijo del rey y entonces tú mereces. Nosotros no merecemos nada. Cuando nosotros creemos merecer, estamos actuando de la misma manera que actúan los judaizantes. ¿Por qué? Porque yo no soy igual que los demás, entonces yo merezco que me den. Yo merezco no pasar por situaciones difíciles, yo merezco no tener carencias, yo merezco no pasar por enfermedades. ¿Qué está pasando? Señor, tú ves que yo soy fiel a ti, yo no te fallo. Yo he sido un hombre que predico tu palabra, yo he sido tal persona, yo hago tal cosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos echar fuera. Echa fuera la esclava, echa fuera tus méritos, echa fuera tu vida en la cual tú crees o tú piensas que porque tú haces cosas buenas ya te estás ganando el favor de Dios. Nosotros debemos dejar a un lado. El cristiano debe poner su confianza plena en Cristo, únicamente en Él. Él es quien nos salvó y en Él debe estar nuestra confianza. Los que siguen el camino de la ley no son partícipes de la herencia de los hijos verdaderos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia es para los hijos. Y nosotros, si en verdad somos hijos, debemos de vivir por fe. Así que es imposible que la ley y el evangelio coexistan juntos en el hecho de querer
cumplir la ley y decir, bueno, yo creo en lo que el Evangelio dice, pero también creo que tengo que cumplir la ley. Eso es imposible. Así que no puede coexistir nuestros méritos con el Evangelio, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Lo leímos al principio y Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras. ¿Cuál es el propósito? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y eso es lo que Pablo contrasta. Y eso es lo que Pablo aplica para la iglesia de los Gálatas. De manera, hermanos, dice Pablo que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que el llamado el día de hoy es que nosotros vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vivamos ya más sujetos al yugo de esclavitud. No merecemos nada. Nada merecemos. Esa es la diferencia entre el verdadero evangelio y el evangelio adulterado. El evangelio adulterado cree que tiene mérito. El verdadero evangelio desprecia sus propios méritos para adoptar los méritos de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos echar de nuestra vida. Como les decía, podemos decir, no, yo siempre he confiado en Jesucristo, sí, pero muchas veces creemos que merecemos más de lo que verdaderamente merecemos. Cuando nosotros aprendamos a tomar un vaso de agua conscientes de que no tenemos merecimiento de nada, entonces vamos a aprender a vivir en agradecimiento a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Pues vamos a orar un poco. Señor, te damos a ti todas glorias.